Sucede que los socialcristianos quieren hacer un acuerdo legislativo con el correísmo, porque los socialcristianos quieren tener un presidente de la Asamblea. Finalmente van a ver si ahora sí les entra Henry Knopfler. Si uno lo escucha todo con atención y sin quedarse en la epidermis y en esa repetidera de Serrano, queda clarísimo que estos señores socialcristianos no le hacen ningún feo a la idea de estar con los correístas en la misma cama. Claro, si es que no es en trío. No es triste que haya partidos que se dicen democráticos a quienes esas características tan evidentes del correísmo no les molestan siquiera. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. ¿Viste, Martín, que los socialcristianos están revolucionando los términos de la política democrática a escala mundial? ¿Viste? Sucede que los socialcristianos quieren hacer un acuerdo legislativo con el correísmo, porque los socialcristianos quieren tener un presidente de la Asamblea. Finalmente van a ver si ahora sí les entra Henry Knopfler de presidente de la Asamblea, pero no se atreven a hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque en el periodo anterior, cuando efectivamente funcionaron como aliados del correísmo, tuvieron una agenda compartida que fue desde la toma del Consejo de Participación Ciudadana, el CPCCS, hasta el juicio político al presidente Lasso. Actuaron juntos durante largo tiempo en la legislatura anterior, pero les fue mal de cara a la opinión pública, es decir, su alianza con el correísmo les significó un desgaste muy fuerte. Entonces no quieren repetir la experiencia, pero quieren la presidencia de la Asamblea, y como el único grupo que les garantiza eso es el correísmo por su número de asambleístas, se acaban de inventar, o sea, es el último grito de la tecnología política, es el pacto político vía triangulación, es decir, van a pactar con el correísmo, pero por interpuesta persona. Esa interpuesta persona es el gobierno de Daniel Noboa. Eso lo dijo muy claramente el presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, en una entrevista con Wilson Moposita de Radio Centro el día de ayer. Oigamos, escuchemos este pedacito que es súper revelador. Nosotros hemos decidido no hacer mayoría. Nosotros, si sumamos nuestros 18 legisladores con los 52 del correísmo, ya están los 70. Se acabó la mayoría, ya no debería haber nada. Esa alianza es la que nosotros le hemos dicho que no lo vamos a hacer. Esa alianza que ya, si fuese anunciado el día de hoy, ya no tendría que haber más acuerdos. Esa alianza hemos dicho que no vamos a hacer una alianza con el correísmo. Si el señor presidente necesita una mayoría donde va a incorporar al correísmo, nosotros respetaremos esa decisión, la acataremos, porque hay que darle la suficiente gobernabilidad y soporte al gobierno nacional, y no vamos a oponernos a ese tema. De manera que no será iniciativa nuestra si es que termina existiendo una mayoría donde estén también los 52 asambleístas del correísmo. Sí, Roberto, yo escuché esa entrevista y es muy curiosa porque Alfredo Serrano, el presidente del Partido Social Cristiano, repite como lora mojada que no quiere un pacto con el correísmo, pero el momento de que él mismo se plantea la posibilidad de que haya una coincidencia o algo así, ¿no es cierto?, con el gobierno, entonces ahí sí todo es posible, ¿no es cierto? Ellos dicen que no con los correístas, pero que si hay una triangulación, como tú bien lo dijiste, si hay una triangulación con el gobierno, entonces sí. A mí, yo lo que me pregunto es si esto ya está avanzado, porque de lo que sabemos, el gobierno no ha hecho ningún acercamiento con la gente de Construye y con los otros sectores que no están aquí, entonces no sería descabellado pensar que ya está. Ahora, a esta conclusión yo creo que también podemos llegar porque ellos en ningún momento ponen una línea roja para, o sea, no ponen las razones de una línea roja para no pactar con el correísmo, ¿no? No es como
Construye 25 que dice, no vamos a hacer acuerdos con fuerzas que no son democráticas y que son autoritarias. Aquí eso no está. Si es que se puede coincidir, se coincidirá, pero ellos, si uno lo escucha todo con atención y sin quedarse en la epidermis y en esa repetidera de Serrano, queda clarísimo que estos señores socialcristianos no le hacen ningún feo a la idea de estar con los correístas en la misma cama. Claro, si es que no es en trío, porque en un trío ellos estarían satisfechos de estar junto con los correístas. Es el partido swinger. Son los swingers, sí. Claro, aquí, insisto, habría que ver, queda sonando, ¿no? Queda uno sospechando de que ya hubo un acercamiento y que Alfredo Serrano habla desde el conocimiento de este acercamiento con el gobierno, capaz y le dicen al gobierno, tú te reúnes con los otros y nosotros veremos si nos juntamos a este trío o no. Sí, como vos dices, ¿no? O sea, ellos dicen, no vamos a pactar con el correísmo, pero no dicen por qué. O sea, porque el correísmo tiene un proyecto de impunidad. No lo dicen. O sea, que si el correísmo llega por interpuesta persona con su proyecto de impunidad, ellos no tienen ningún problema mientras les garanticen la presidencia de la Asamblea, no tienen ningún problema en apoyar el proyecto de impunidad, no tienen ningún problema en apoyar lo que les pongan por delante mientras les den la presidencia de la Asamblea. Ahora, lo más chistoso de todo, Martín, es que Alfredo Serrano sigue negando que el Partido Social Cristiano tuvo un pacto con el correísmo que funcionó durante casi toda la legislatura anterior. Es absurdo que nieguen esto porque los vimos actuar juntos. Ellos dicen que eso fue un invento de la malevolencia de la prensa que fijó, bueno, ni siquiera de la prensa, eso fue un invento del gobierno, dice, que contrató, y voy a citarlo entre comillas, el gobierno de Lazo que contrató un grupillo de periodistas disfrazados de analistólogos, donde supongo que nos encontramos tú y yo, a los que llama arláteres, es como, ni siquiera dice arláteres, ¿no? Dice arláteres, son los arláteres que se encargaron de fijar en la población ese mensaje de que había un pacto, falso mensaje de falsedad absoluta, de que había un pacto entre social Pero cristiano. es la moposita que le dice sus arláteres. Sí, es usar láteres. Y Moposita le sale con una buena papa, ¿no? Que es, porque dice, es un pacto que nunca hemos hecho ese pacto. Y Moposita dice, nunca lo han hecho ni lo volverán a hacer. Sí. Porque él dice eso, ¿no? Que el gobierno contrató a un grupo de periodistas disfrazados de analistólogos para que se inventen esa especie falsa de que había un pacto correístas socialcristianos. Es un trauma que tienen estos señores, un auténtico trauma y un resentimiento profundo que tienen estos señores con la prensa, y lo que a mí me da a entender este trauma y este resentimiento es que en verdad su pacto con el correísmo eh, les hizo daño. Bueno, tanto Mucho daño daño. les hizo que su propio bloque se desgastó. Es que imagínate, o sea, el Guacharnaco, Luis Almeida era uno de los agentes de ese pacto en la agenda que tenían socialcristianos y correístas juntos para tomarse el CPCCS con la sobrina de Guacharnaco al frente del CPCCS para llevar adelante la agenda correísta. O sea, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan tener acceso al CPCCS para tener decisión sobre las designaciones de las autoridades de control, porque obviamente los socialcristianos y los correístas necesitan, por ejemplo, un contralor que se haga de la vista gorda de un montón de cosas, de negocios que se hicieron en los municipios, en los consejos provinciales. Necesitan también los socialcristianos, digamos, no le harían feo a esta agenda que ya propuso
que ya propuso Issa, Leonidas Issa, de tumbarle a la fiscal. Recuerda que la fiscal tiene entre sus posesiones más preciadas, tiene el disco duro de JJ Franco, el factotum de Jaime Nebot. Tener el disco duro de JJ Franco es como tener el alma de Jaime Nebot colgada con una tachuela en el corcho de la oficina. Entonces no les vendría mal que se puedan tumbar a la fiscal, ¿no es cierto? Entonces Claro. hay muchos intereses en común que han permanecido incólumes. Me, me temo que tratándose de los socialcristianos también, entre las cosas en común que tienen, debe haber negocios, ¿no? Debe haber negocios que se les posibilitarían con una Sí, mayoría en la asamblea. totalmente, totalmente. Ahí hay negocios, pero antes de entrar a los negocios, yo quisiera poner que también los correístas tienen unos bonitos motivos para pactar con los socialcristianos y que ya lo hicieron la vez pasada. El correísmo tiene esta agenda de la impunidad de Rafael Correa y eso pasa por destituir a la fiscal, que también le gusta a los socialcristianos, recuperar el control del Consejo de Participación para tener en sus manos los nombramientos como el de Contralor, por ejemplo, que también es de interés de los socialcristianos, para nombrar a los nuevos jueces de la Corte Superior, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Entonces, tienen algunos motivos el correísmo también para consolidar una mayoría con los que fueron socios en este mismo tema. Ahora, sobre los negocios que tú dices que podrían estar dentro de esta agenda, o sea, se me aprueba esta cosa de la inmunidad, pero ¿a cambio de qué? También es a cambio de algo. Ahí se me ocurre y es muy claro el tema del nuevo aeropuerto de Guayaquil, Gran eh, negocio. que es un gran negocio. O sea, ese era un proyecto social cristiano y de Jaime Nebot, que venían del municipio y que se hizo muy grande. Cuando el alcalde de Guayaquil, el actual alcalde, Aquiles Álvarez, era candidato, dijo que no iba a ese aeropuerto. No es prioritario. Esta ciudad necesita más agua potable, más alcantarillado, necesita más seguridad. La plata que está en ese fideicomiso lo queremos utilizar en estas obras prioritarias. O, sorpresa, ahora que es alcalde, está hablando de que sí, de que bueno, que qué bonito el aeropuerto que va a estar listo en el año 2031. Alrededor de ese aeropuerto hay muchos negocios, Roberto. Hay el tema de las tierras que se compraron con esta idea ya de que ahí va a estar el aeropuerto, ¿no? Entonces, si hay un negocio por parte, o un posible negocio, digámoslo de alguna forma, por parte de los socialcristianos a cambio de esta impunidad para Correa y todas estas cosas con la fiscal que también les conviene a los socialcristianos. Sí, yo lo que me estoy preguntando, Martín, es si les alcanzará. Porque vamos a ver, los correístas son 52, ¿no? Menos Ferdinand Álvarez, que se acaba de ir, 51. Se dice que posiblemente algunos otros se pueden ir como resultado de este asunto de los audios de Glass y Correa y el drama de la asistente de Glass, Soledad Padilla. Pero yo no creo que muchos más se vayan a ir, porque al fin y al cabo esto es un asunto de principios, ¿no? Porque por principios no se va a partir el correísmo, ¿cierto? Um, entonces digamos que son 51. Los socialcristianos, como los cuenta Serrano, son 18 porque él suma algunos que no son socialcristianos, pero que entraron apoyados por el socialcristianismo en provincias como Carchi, en donde el socialcristianismo no puso candidatos propios. Digamos que 51 más 18 son 69. Y si se trata de tumbar a la fiscal, por ejemplo, están los 5 votos de Pachacutic, 74, y ya está, ya tienen la mayoría, 74. Más difícil les
queda organizar algo como una amnistía, por ejemplo, para prófugos y presos, ¿no? Porque para eso se necesitan 92 votos. Pero bueno, como Serrano está hablando de la interpuesta persona, estamos hablando de un pacto triangulado a través del bloque de gobierno, debemos entender que ahí están ¿cuántos son los gobiernistas, Martín? 13 me parece, ¿no? Son 13, sí. 68, no, 74 y 13 son 87. Les faltaría 5 para los 92 que necesitan para tener la mayoría absoluta para hacer lo que les dé la gana en este país. No faltarían comedidos para eso, ¿no? No creo, no creo. No O sea, faltarían hay mucho en juego, ¿no es cierto? Y hay un montón de independientes, bloques de a uno, de los que no tenemos una noción clara de quiénes son, pero la experiencia nos dice que esos bloques de a uno están ahí a ver qué casan, ¿no? O sea, eso es lo que ha sucedido en legislaturas anteriores toda la vida. Sí, mira, y ya esto para cerrar, porque ya se nos viene la hora del cierre, me recuerda un poco a las circunstancias que hubo un poquito antes de que asuma el poder Guillermo Lasso. Ahí también los socialcristianos y los correístas con el gobierno entrante de ese momento también articularon un acuerdo que no se dio, que finalmente no se dio porque Guillermo Lasso dio un paso al costado, cosa que los socialcristianos no se lo perdonarán nunca, ni siquiera hasta los bisnietos de Guillermo Lasso le van a perdonar que no haya aceptado eso y que se haya hecho a un lado. Ese es un trueno brutal. Aquí en Quito hay unas tormentas eléctricas impresionantes. Pero bueno, lo que te decía, ahí era bastante parecido a esto, ¿no? En ese caso, el gobierno entrante de Lasso, poquitos días, horas de comenzar la asamblea, dijeron, no, nosotros no somos. Y aquí todavía el gobierno de Daniel Noboa tampoco ha dicho nada. Bueno, no dice nada de nada. Él tampoco habla casi, no habla. O sea, entonces, No habla, sí. pero la situación se recuerda a esas circunstancias al inicio del gobierno de Lasso, así que no es nada descabellado. Hay una señal inquietante, Martín, con respecto a lo que estás diciendo, y es el hecho de que hablas del el silencio del gobierno, el hecho de que la segunda fuerza, digamos, la segunda minoría de la Asamblea, que es el grupo de Construye 25, que son 20, ¿cuántos son? 29, creo que quedarán un poco menos si es que salen de ahí los asambleístas de gente buena. Pero digamos que son sobre los 25, es la segunda fuerza política de la Asamblea, no han recibido ninguna propuesta de parte del bloque parlamentario del gobierno. Y eso es raro porque el gobierno debería estar buscándose un espacio de gobernabilidad en la Asamblea, debería mantener abiertas las negociaciones, sobre todo con la segunda fuerza política de la Asamblea, que es, de paso, el único partido que ha establecido clara y explícitamente una línea roja de no pactar con el correísmo. ¿Por qué? Porque tienen una agenda de impunidad para sus presos y prófugos y un proyecto político autoritario y antidemocrático. Son razones, yo creo que más que suficientes, ¿no? Es triste que haya partidos que se dicen democráticos a quienes esas características tan evidentes del correísmo no les molestan siquiera. Por ejemplo, al Partido Social Cristiano. Y el hecho de que Construye no haya recibido ninguna propuesta, ningún acercamiento de parte del gobierno, es una señal preocupante, digo yo. Sí, sí, y con eso cerramos por ahora, Roberto. Habrá que ver qué pasa en el resto de la semana. Ya los tiempos se acortan, ya se viene la instalación de la asamblea, pero estaremos atentos a esto. No nos queda más que invitarles para el programa de mañana y, como siempre, el de invitarles a que se suscriban a Diario Expreso, donde hay excelente información sobre este y otros temas. Así que hasta mañana. Hasta mañana.